Hola, muy buenos días. Pues vamos a continuar con la clase de electricidad y electrónica. El día de hoy, pues vamos a repasar un poquito. Recordemos que nos habíamos quedado revisando los conceptos de corriente continua y corriente alterna, ¿sí? Vimos qué equipos funcionan con corriente continua, qué equipos funcionan con corriente alterna y que básicamente la diferencia era pues la forma de la señal que tiene la alterna mediante ondas y la corriente directa o voltaje directo mediante pues una constante de voltaje, que en la vida real no es tan constante, tiene unas pocas variaciones, pero no está fluctuando como la corriente alterna. Bueno, vamos a ver qué componentes tiene un circuito electrónico. Algunas cosas importantes, por ejemplo, son las resistencias. ¿A qué ayuda una resistencia? Se encarga de limitar la cantidad de corriente eléctrica que pasa por un circuito y a repartir el voltaje o la tensión a lo largo del mismo. Hay resistencias fijas y hay resistencias variables. A las resistencias variables, pues, por ejemplo, son los potenciómetros, los termistores y la magnitud de medida es en ohms. ¿Sí? Las resistencias tienen un código de colores o una numeración de acuerdo a la cantidad de resistencia al paso de la corriente que tiene cada una. El color negro pues significa un cero, café uno, rojo 2, naranja. Por ejemplo, si tenemos aquí una resistencia con estos colores, rojo, violeta o morado, otra vez rojo y un amarillo, ¿qué significa? Bueno, el rojo significa 2, ¿verdad? Luego el morado significa 7. Y luego otra vez el rojo significa multiplicado por 100, porque depende en qué lugar está el color. En la primera banda significa 2. En la segunda banda igual. El rojo significa 2. Pero en la tercera banda, ¿qué significa el rojo? En la tercera banda significa 100, ¿verdad? Por 100. Aquí viene como 10 al cuadrado, pero es lo mismo que 100. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 10 por 10, ¿verdad? Que es 100. Estas resistencias generalmente las van a encontrar así, con un código de colores. Yo, por ejemplo, nunca me gustó grabarme el código de colores, siempre consulto la tablita o la mido directamente con el multímetro. Pero generalmente pues es bueno, ¿verdad? Es bueno, a veces sí ayuda saber el código de colores. A mí no me gusta mucho grabarme las cosas, me gusta pues ponerlas en práctica y en base a eso ir aprendiéndolas, pero definitivamente hay muchas cosas que sí tienes que memorizar. Y el memorizar, por ejemplo, el código de colores, pues, te puede ayudar. Bueno, ¿qué significa el color amarillo en la cuarta banda? Primera, segunda, tercera, cuarta banda. Aquí viene el color amarillo, primera, segunda, tercera, cuarta banda. Significa la tolerancia. Tiene un más menos 5%. Es decir, este, que no necesariamente va a dar exactamente 2700 ohms. Va a tener una variación de más menos 5. O sea, el 5% de 2700, ¿cuánto es? ¿Verdad? ¿Cuánto es el 5% de 2700? Pues 135, ¿verdad?
Entonces, esta resistencia puede estar 135 ohms arriba o 135 ohms abajo de 2700. Quiere decir que esta resistencia puede valer desde 2565 hasta 2835, ¿sí? No da exacto los 2700 ohms, pero eso es normal. Ningún componente electrónico es perfecto. Tienen tolerancia, ¿sí? O sea, un margen de error. Bueno, ¿qué otros componentes hay? El condensador o el capacitor. Bueno, antes. La resistencia, ¿dónde la van a encontrar? En todos lados. La resistencia siempre está presente en un circuito electrónico. La resistencia ayuda, por ejemplo, a que no se quemen los foquitos indicadores LED o que este, no haya cortocircuitos, ¿sí? Las resistencias ayudan a que no haya cortocircuitos. Es la función principal de la resistencia, a distribuir bien el voltaje, es- a reducir voltajes. Sí, la resistencia la van a encontrar en todos lados. Por ejemplo, este, en el tablero de su automóvil, cuando ustedes suben o bajan el volumen, esa es una resistencia variable. ¿Sí? Cuando ustedes están subiendo, están bajando el volumen, es una resistencia variable. Cuando suben o bajan el clima, ¿sí? La temperatura del clima, esa es una resistencia variable. Bueno, el condensador, ¿dónde lo van a encontrar? Eh, También en todas las tarjetas electrónicas. Este es un dispositivo pasivo, es decir, consume energía eléctrica y son capaces de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Hay de muchos tipos. Los más utilizados son los condensadores electrolíticos. Los condensadores electrolíticos pues tienen polaridad, es decir, tienes que conectarle el positivo y el negativo bien. No puedes invertirlos porque si no, te explota el condensador. ¿Sí? A muchas personas los ha dejado ciegos. Una explosión, una explosión de condensador. Aquí en la foto vemos, por ejemplo, unos condensadores explotados o ya hinchados. Sí, se ven ya hinchados, especialmente los de la parte derecha. Sí, ya están explotados esos condensadores. Ya no sirven. Hay que reemplazarlos. Generalmente cuando muchas veces que no enciende un motor, no arranca un ventilador, a veces no arranca la lavadora, pues muchas veces es el condensador. El condensador es como un golpe, una patada de mula le dicen al motor para que el motor tiene cierta inercia, o sea, el motor no se quiere mover, le tienes que dar un golpe de energía. Eso es lo que hace el condensador, le da un golpe de energía. Es lo que hacen los condensadores, dan golpes de voltaje. Sirven como la taza del baño, bueno, el depósito de la taza del baño. ¿Qué hace cuando tú bajas el baño? Pues tienes cierta cantidad de agua almacenada y la descargas. Eso es lo que hace el condensador. Tiene cierta cantidad de voltaje almacenado y lo descarga. ¿Sí? Es lo que hace el condensador o el capacitor. Hay cerámicos, hay de poliéster, hay electrólicos de aluminio, electrólico de tántalo, que le dicen la lenteja generalmente. Le dices, le dicen como si, le dicen las lentejitas a ese tipo de condensadores. Y pues se basa que tienen un material dieléctrico en medio que no deja pasar el voltaje hasta que se almacena mucho voltaje, se carga de electrones y rompe ese campo dieléctrico, esa resistencia o esa impedancia y pasa el voltaje. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿para qué sirve un capacitor? Para dar un golpe de voltaje,
para romper la inercia de objetos que necesitan moverse o romper inercias. ¿Qué es la inercia? Que un cuerpo tiende a permanecer en reposo hasta que una fuerza haga que se mueva. El motor, un motor de 110 volts, por ejemplo, pues generalmente funciona obviamente a ese voltaje, pero a veces uno de 220 volts o que requiere más potencia, le tienes que dar un golpe inicial para que se agarre a andar. Eso es lo que hace el capacitor. También muchas veces se descomponen los mini split, los convencionales, los mini split convencionales, de repente que no arranca el compresor y muchas veces es porque el capacitor está dañado y no le da el golpe inicial de voltaje al compresor para que arranque. Tenemos también las bobinas, ¿sí? Que es un enrollado de cobre, ¿sí? O espiras de alambre enrollados y estos almacenan energía en forma de campo magnético. Su unidad de magnitud es el henrio, ¿sí? Almacenan energía en campo magnético. Los transformadores, ustedes han visto transformadores, ahí este, en los postes de luz. Los transformadores son enrollados de bobina, grandototes. Sirven para aumentar energía o bajar energía, ¿sí? Por ejemplo, de 110 volts, te lo convierten a 220 volts con pura energía magnética. Aquí se me pasó decirles, de las resistencias, perdón, de los capacitores. Los capacitores, se miden en faradios, microfaradios generalmente. Resistencias en ohms, capacitores en microfaradios, bobinas en henrios, ¿sí? Y sirven para almacenar energía en forma de campo magnético, ¿sí? Ayudan a elevar el voltaje o a bajar el voltaje, todo mediante campo magnético. Esos son, pues, los transformadores, son prácticamente enrollados de bobinas. Los motores traen varias bobinas, o bueno, dependiendo del tipo de motor, a veces trae varias bobinas que por campo magnético jalan al motor, hacen que se mueva, ¿sí? Imagínate tres bobinas, tres bobinas en un círculo, ¿sí? Se activa una y se va a mover para un lado la flecha, se mueve, luego se activa otra y se mueve al siguiente lado, se activa la otra y se mueve al siguiente lado, y así se están activando y desactivando para que gire el motor. Básicamente eso es lo que hace un motor. Y bueno, hay diferentes tipos de motores, servomotores, stepper motors o motores a pasos, pero todos están construidos en base a bobinas, ¿sí? Igual, pues los motores eléctricos también son muchísimas bobinas. Este, la construcción ahí es donde trabajo. Justo están habilitando un área de construcción, o bueno, de ensamble de motores eléctricos. La verdad, yo nunca he visto el ensamble de un motor eléctrico, este, o sea, todo el proceso, pero ahora que empiezan a correr la línea, creo que a finales de abril, pues va a estar muy interesante ver todo ese aspecto de los motores eléctricos. Este, o sea, me refiero, obviamente todos los motores son eléctricos, ¿verdad? Me refiero, este, al a los tipos de motores, a lo mejor no especifiqué, ¿verdad? A los tipos de motores que traen, por ejemplo, los autos eléctricos, como los Tesla, ¿verdad? Ese tipo de motores de embobinados son los que se van a hacer por acá. No estoy seguro si tengan alguna diferencia con los demás tipos de motores que conozco. No me he metido a investigarlos, pero pues ahora que los van a correr ahí este, en, en la planta, pues va a ser interesante ver el ensamble. Por otro lado tenemos los diodos, que es un foquito básicamente. Permite el paso de la corriente en un sentido y lo impide en el otro lado.
tiene dos terminales, el ánodo y el cátodo, ¿sí? En el ánodo conectas la parte positiva y en el cátodo la parte negativa, ¿sí? Se basa en un diodo rectificador. ¿Qué es un diodo? Pues es un componente generalmente hecho de silicio o de germanio que solo permite el paso de la corriente de un lado hacia otro, ¿sí? Por ejemplo, un cable de cobre, pues no importa de qué lado lo conectes, te va a conducir la electricidad, ¿sí? Lo conectes al revés o como lo conectes. El diodo no, no lo puedes conectar al revés. El diodo solo te permite el paso del voltaje o de la corriente de un lado hacia otro, siguiendo la flecha. O en físico, esta parte que se ve gris en el diodo es la parte que se conecta al lado negativo. Tenemos los transistores, el componente que vino a evolucionar la industria electrónica. El transistor son dispositivos electrónicos semiconductores, es decir, que solo conducen bajo ciertas circunstancias y cumplen funciones como la de amplificar señales, oscilaciones, conmutación o rectificación, y se encuentran prácticamente en todos los aparatos electrónicos. ¿Qué tipo de transistores tenemos? Pues todos los que se ven aquí en la foto, ¿sí? El T0, el TO92, el STX851, el SOT323. Este SOT323 son componentes que se llaman de SMT, Superficial Mountain Technology, o montaje superficial, ¿sí? Son los que nada más van así soldados por arribita de la PCB, los componentes más pequeños, ¿sí? Los que parecen puros cuadritos, pequeñitos, ahí soldados. Esos son los de SMT. Todos estos otros que traen patitas, los que traen patas, se llaman pues componentes de True Hole, o sea, True de a través, Hole, hoyo, ¿sí? A través del agujero, a través del hoyo, o sea, atraviesan la PCB para soldarse. Entonces tenemos componentes de SMT, transistores de SMT, transistores True Hole, pero todos estos, al final de cuentas, cumplen la misma función, que es este, eh, dos patitas se comunican o pasan voltaje solamente si otra se los permite. La base es como la que les permite comunicarse al emisor y al colector. Esto que dice mirror collector, solo se comunican si lo permite la base. Para que lo permita, pues obviamente tienes que alimentar la base de voltaje. Este, en términos electrónicos se llama pues excitar la base para permitir, ¿sí? Cuando se excita la base, el emisor pasa al colector, o el colector pasa al emisor. Bueno, siempre el colector pasa al emisor y hay diodos PNP y NPN, que bueno, eso ya son temas más específicos, pero se los platico para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Si llegan a toparse con esta industria, con la industria electrónica, pues no lleguen con cero conocimientos, ¿sí? Ya saben que hay transistores que básicamente lo que hacen es un componente de control que permite que la base y el emisor perdón, que el colector y el emisor se comuniquen, o sea, que dos patitas se comuniquen solamente si se le mete voltaje a la base. Hay más formas, ¿verdad? De permitir que se comuniquen. Hay algunos transistores opto, opto, optoeléctricos, o sea, que no solo se excitan mediante electricidad o mediante voltaje, también pueden ser mediante luz. Bueno, hay una gran cantidad de diseños. Tenemos pues aquí un circuito electrónico en una placa base
de computadora. Tenemos el condensador, los transistores, la bobina. Por acá, ahí estoy señalando con la flecha, ¿sí? Un componente electrónico que es un componente de control, este, que es programable. Esos componentes son, pues, muy especiales y delicados y generalmente solo los programa, pues, la compañía este, que hace eh, la PCB, ¿sí? Es como una matriz de señales, de señales electrónicas. Bueno, es todo un mundo, ¿verdad? De cada componente, pues les puedo contar toda una presentación, pero así superficialmente, eso es lo que más se van a encontrar. Estos componentes, sí, estas matrices electrónicas, no, nunca se deben doblar. Si se doblan, pues suelen romperse y lo que pasa cuando se rompen, pues ya no funcionan. Son muy sensibles a los esfuerzos de flexión. Y bueno, vamos al siguiente. Aquí tenemos la representación de un circuito electrónico. Aquí voy a señalar con mi flecha. Pues es un circuito básico. Está conectado a corriente directa. Este símbolo es corriente directa. Este símbolo que ven por aquí que estoy señalando con mi flecha. Este es el positivo, ¿sí? Por aquí viaja la I. Acuérdense que la I es la intensidad de corriente, lo vimos la clase pasada. Por aquí viaja y pasa ¿por dónde? Por una resistencia. ¿De cuánto? De 100 ohms. Así se representa la resistencia. Y ya termina aquí su camino, llegando a la parte negativa de la fuente de voltaje. ¿De cuánto es esta fuente de voltaje? De 3 volts. Algo muy importante que ustedes deben de notar es qué pasaría si no estuviera esta resistencia. Un cortocircuito. Si no hay resistencia, el positivo se toca directamente con el negativo y hay un cortocircuito. También lo podemos representar así. ¿Qué fue lo que le añadimos? Pues que le pusimos por aquí la señal de tierra, ¿verdad? O podemos representarlo así, desde arriba hacia abajo. Es lo mismo. Está fluyendo la energía eléctrica a la resistencia y luego llega el negativo. Desde el positivo hasta el negativo. Es el mismo camino que está siguiendo. Ahora, ¿cuándo decimos que es un circuito abierto y cuándo es un circuito cerrado? Bueno, un circuito abierto es cuando no pasa el voltaje, cuando no pasa la corriente. Por aquí viene la corriente, la intensidad, pero la intensidad es igual a cero. No está pasando. ¿Por qué? Porque este switch que está aquí representado está abierto y no permite pasar el voltaje o la corriente. Sin embargo, si yo cierro ese switch, pues ya pasa la corriente. La corriente sería igual al voltaje, a este voltaje que hay aquí, entre la resistencia que esté en mi circuito. Y eso ya sería un circuito cerrado. Por ejemplo, un foco, generalmente yo estoy abriendo el circuito y cerrándolo. Abro el circuito cuando apago el foco y cierro el circuito cuando prendo el foco.
Entonces, siempre en electrónica van a hablarse, o en electricidad o electrónica, van a hablarse de circuitos en serie y circuitos en paralelo. ¿Cómo es un circuito en serie? Cuando aquí hay una entrada y hay una salida para la resistencia 1. ¿Sí? Aquí voy a señalarlo con mi flecha. Aquí está la entrada de voltaje, la resistencia 1, y aquí está la salida. ¿Y qué pueden ver? Que la salida de la resistencia 1 está conectada con la entrada de la resistencia 2. Y así vas poniendo todas las resistencias que quieras, pero ¿qué pasa? Que la corriente o el voltaje viene por aquí, entra a la resistencia, sale y vuelve a entrar, ¿sí? A la otra resistencia. Entonces, está entrando y está saliendo. ¿Qué ocurre en esos casos? Pues, lo que ocurre es que si, por ejemplo, se te descompone una resistencia, se te quema, ya no va a pasar. O se te quema un componente de aquí, ya no va a pasar el, el voltaje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula la resistencia total? Sumando todas las resistencias que están aquí en serie. Básicamente, el circuito en serie es cuando la entrada de una resistencia está conectada a la salida de la otra. O la salida de una resistencia está conectada a la entrada de la otra. Y los circuitos en paralelo, pues es cuando todas las entradas están conectadas juntas y todas las salidas están conectadas juntas, ¿sí? Por ejemplo, la resistencia 1, esta es la entrada de voltaje aquí arriba. ¿Y dónde sale el voltaje? Sale por acá abajo, ¿sí? Pero esta salida no está conectada con la entrada de la resistencia 2, está conectada más bien con la salida de la resistencia 2. Es decir, las entradas de la resistencia 1 y resistencia 2 están conectadas juntos y las salidas de la resistencia 1 y resistencia 2 están conectadas juntas. Por ejemplo, aquí tenemos cómo se vería eso. Vienen los 12 volts y se distribuyen tanto a esta resistencia de 1 kilo ohm como a la resistencia de abajo de 1 kilo ohm. Sí, es la misma entrada y la misma salida. Están conectadas juntas. En ese caso, la fórmula para calcular las resistencias es 1 entre resistencia total igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 y así según la cantidad de resistencias que tengas. De forma rápida, pues las conexiones eléctricas de una casa, las conexiones eléctricas de una casa están hechas en paralelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el circuito paralelo permite que el voltaje se distribuya por igual a todos los componentes eléctricos, ¿sí? Por eso en todos los tomacorrientes o en los contactos de tu casa, en todos vas a tener 110, 120 volts, en todos, porque se distribuye para todos. En cambio, en un circuito en serie, ¿qué pasa en un circuito en serie? Pues se va restando voltaje, ¿sí? No se distribuye por igual el voltaje. Entre más grande se haga el circuito en serie, menos voltaje le va a tocar a cada componente o a cada aparato electrónico. Lo que sí se distribuye por igual en un circuito en serie es este, la, la corriente, ¿verdad? Sí. Aquí puedo sumar todas las corrientes. Y bueno, eso es básicamente, generalmente siempre en una instalación eléctrica, pues van a encontrar un circuito en paralelo y ya los circuitos en serie son más para establecer condiciones de seguridad. Si se abre un fusible, pues el fusible está en serie con otra cosa, así que cuando se abre el fusible, se protege, ya no te va a permitir que el circuito electrónico tenga energía porque se quemó un componente.
y ese componente era una protección. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de un circuito en serie y acá tenemos un ejemplo de un circuito en paralelo. No nos vamos a meter mucho a calcular las fórmulas. Posteriormente, si le sale algún problema de cálculo de resistencias, me lo dicen. Pero generalmente no. Pues en la industria, si tú trabajas en un área de calidad, de manufactura, bueno, en manufactura un poquito más, pero si trabajas en calidad, procesos, en calidad, procesos a veces no, o seguridad, no tienes que estar calculando resistencias. Este, por ejemplo, en mi trabajo, pues cuando hacemos pruebas eléctricas o electrónicas, pues sí tenemos que calcular resistencias, pero no es de todos los días. Aunque sí es importante saberlo. Bueno, acá tenemos otros ejemplos de cómo representar un circuito en serie, ¿sí? Y cómo representar un circuito en paralelo. Esto quiere decir que hay una resistencia equivalente, es decir, la resistencia en un circuito en serie es igual a la suma de la resistencia 1 y la resistencia 2. Denme un momento. Bueno, listo. Disculpen la interrupción, pero continuamos. Entonces, lo que les comentaba, las resistencias en un circuito en serie se suman y esa es la resistencia equivalente. Es decir, estas dos resistencias la podemos representar como una sola resistencia, que es obviamente la suma de esas dos. En un circuito en paralelo, pues si hay dos resistencias, aplicamos una fórmula directa que es resistencia 1 por resistencia 2 entre la suma de resistencia 1 más resistencia 2. Y bueno, vamos a continuar. Aquí está lo que es un multímetro o polímetro. Generalmente lo conocemos más como multímetro. Sirve para medir magnitudes eléctricas, como es la tensión, la intensidad, la resistencia, y prácticamente es la mezcla de voltímetro, amperímetro y ómetro. Esta marca es la marca Brunk. La verdad no la he visto mucho, esta marca. La marca industrial, pues, de más reconocimiento, entre las de más reconocimiento aquí en México es la Fluke. Están caritos los de esos multímetros, muy, muy carillos. Hay algunos que dan entre 10,000, 20,000, 30,000 pesos, pero igual son muy resistentes. Este, y bueno, esto es lo que puede medir. ¿Qué podemos medir? Podemos medir continuidad. Cuando un circuito no funciona, pues puede que no esté pasando
el voltaje tenga algo averiado, la batería agotada. Y para comprobar esto realizamos este, una medición de continuidad. ¿En dónde ponemos nuestro multímetro? Este multímetro, ¿verdad? Que vemos en pantalla. ¿Dónde ponemos el selector? Lo ponemos aquí. Esta perilla la movemos a donde está esta forma. A veces también trae como que si fuera una señal de internet. No es una señal de internet, nada más es como que es este, la muestra de que emite una alarma. Y pues siempre nos tiene que dar un valor muy cercano a 0 ohms para ver que no hay resistencia interponiéndose. O sea que está, está libre el flujo de corriente, a menos de que tengamos ciertas resistencias intermedias y pues nos debe de dar el valor de las resistencias que tenemos. Pero pues ya cuando nos da una cantidad muy grande como mega ohms, o sea, millones de ohms, pues quiere decir que está cortado el conductor, ¿verdad? No, no puede pasar voltaje por ahí, hay que repararlo. Y pues esto ayuda a ver si un fusible está roto, si un foco pues ya no sirve, algún cable, porque los cables de repente se queman, sí, o sea, se queman y literalmente se rompen, especialmente si son muy delgados, o un caimancito, un caimán eléctrico se quema y ya no conduce electricidad. Entonces para eso sirve medir continuidad. Verdaderamente sí, esto se usa muchísimo en la industria, en cualquier área de mantenimiento. Este, la continuidad es pues la medición básica que hacemos al checar un error, un problema en un circuito eléctrico. También la medida de voltaje, pues también es bien importante. Se tiene que realizar pues con el circuito encendido, obviamente. El voltaje tiene que estar el circuito encendido y se coloca el multímetro en paralelo. Es decir, pues por ejemplo, una medición en paralelo es meterle directo las puntillas del multímetro al contacto, a un contacto a un contacto, a un toma corriente de nuestra casa. Y ya pues ahí vamos a ver si da los 110, 120 volts que debe de dar. Obviamente nunca es exacto. O sea, si te dicen que en tu casa hay 120 volts y te está dando 117 volts o 122 volts, está perfecto. ¿Sí? O sea, no, no es que te dé la medida exacta, es una medida de referencia. ¿Sí? ¿Dónde se pone este, la punta de color negro? Pues se pone en el COM o común y el rojo se pone en la posición de V, de voltaje. Y luego ya defines si quieres medir, si corriente continua o voltaje continuo o voltaje alterno. Y bueno, aquí nos hacen una observación que las medidas en los circuitos de corriente alterna conectados a la red pueden entrañar cierto peligro, puesto que la tensión es mayor, 230 volts. Pues sí, siempre hay que procurar trabajar con seguridad, con zapatos dieléctricos, guantes dieléctricos, o sea, que no permitan la conducción, la conducción de electricidad, ¿sí? Recordemos que hay más materiales eléctricos, aislantes eléctricos, o sea, que no permiten la conducción, materiales conductores, que sí permiten el paso del voltaje, materiales semiconductores, o sea, que solo permiten el voltaje bajo ciertas características, bajo ciertas condiciones. Y pues también tenemos el material ESD o electrostático, o sea, que permite el voltaje nada más de descargas electrostáticas, o sea, de la energía que genera el mismo cuerpo. Aquí está, por ejemplo, cómo medir eh, voltaje directo o tensión continua. Pues tenemos que poner, bueno, este multímetro de la foto es más baratito, es de unos 100 pesos, 150 pesos. Estos los venden en Steren, H-E-B, Soriana. Y pues tú mueves el multímetro a esta sección de rojo
donde pones la escala que vas a medir. Si vas a medir 120 volts, pues lo pones aquí donde dice 200 volts, porque es la escala que está dentro de tu valor. Pones el de voltaje en un lado de la resistencia y el común en el otro lado de la resistencia. Recordemos que este tipo de resistencias no tiene polaridad, o las resistencias en sí no tienen polaridad, y yo puedo medir como quiera, así o invertido. Pero sí es importante saber que la corriente directa sí tiene polaridad. Si yo mido erróneamente, pues lo único que va a pasar es que el multímetro me va a marcar un signo negativo. Te está diciendo que estás midiendo equivocadamente, pero este, no hay mucho problema. La corriente alterna no tiene polaridad, ¿verdad? Entonces, no importa el orden en que midas. Bueno, ¿y cómo se mide la corriente eléctrica? La corriente eléctrica no se recomienda nunca, o la intensidad de corriente, no se recomienda nunca medirlo con este tipo de multímetro. ¿Por qué? Porque la corriente igual se tiene que medir con el circuito abierto. Perdón, con el circuito encendido. Y tu multímetro se pone en serie con el circuito que vas a medir o con la medición que vas a hacer. Entonces, a veces tienes que desconectar alguna parte del circuito que está encendido, o tienes que agarrarte ahí del circuito que está encendido, y en amperaje se hacen muchos cortos, ¿sí? Al medir amperaje, porque a veces no mides bien, o se te mueve un poquito y agarra otra parte y o se te cruza el cable, se hace mucho corto. No se recomienda para nada hacer este tipo de mediciones. Hay otro tipo de amperímetros, bueno, otro tipo de multímetro que trae un amperímetro de gancho, es decir, trae como un ganchito. Ese ganchito es el que se utiliza para medir mediante campo magnético la intensidad de corriente, sin necesidad de desconectar el circuito o de ir picándole a alguna parte mientras está encendido. Porque con amperaje sí se quema mucho, se queman muchos multímetros, se queman muchos circuitos electrónicos, hay cortos, entonces no se recomienda para nada. Aquí está, por ejemplo, la intensidad, como medida intensidad de corriente continua. Si se fijan, pues lo que estoy haciendo es que estoy poniendo en serie mi multímetro, y es como si le añadieras un componente al circuito electrónico, pero no se recomienda hacerlo así, ¿verdad? También podemos medir resistencia. La resistencia se mide en paralelo, y para medir resistencia, aunque se mide en paralelo, igual que el voltaje, la diferencia es que el voltaje debe estar conectado para medir voltaje o para medir tensión, y para medir resistencia, el circuito tiene que estar desconectado, ¿sí? Vamos a medir resistencia, entonces el circuito se desconecta y ya podemos medir cuántos ohms tiene cada componente. Aquí está un ejemplo de medida de resistencia, pues nada más, te conectas a un lado y otro lado de la resistencia. Hay mucho, o sea, todos los aparatos generalmente tienen resistencia, o sea, no necesariamente nada más esta forma física de la resistencia, o sea, también una bobina tiene cierta resistencia. Entonces, así es como puedo medir resistencia, como se muestra en la imagen. Bueno, eso es lo que es un multímetro. Esto es una fuente de voltaje, una fuente de alimentación. ¿Qué hace? Básicamente convertir la energía de corriente alterna en energía de corriente directa.
y pues es regulable. Tú puedes decidir qué voltaje quieres que te salga en tu fuente de alimentación. Este, esta resistencia es una marca Promax FAC 66, perdón, 2B. Y pues tiene esos componentes, pero generalmente todas las resistencias, digo, todas las fuentes de alimentación son iguales, ¿sí? Son muy similares, están construidas de forma similar. Ya la única diferencia es la distribución de, de las áreas de la fuente de alimentación. Pero eso hace, básicamente, convierte la energía de corriente directa, perdón, la energía de corriente alterna en energía de corriente directa. Tenemos también un osciloscopio. El osciloscopio nos sirve para ver las señales, la forma de la señal. Por ejemplo, si tenemos una señal este, de corriente directa, vamos a ver pues una señal así, ¿verdad? De corriente directa. Si tenemos una señal de corriente alterna, pues vamos a ver una señal así. Para eso nos sirve, para ver la forma de la onda de la señal. Y pues es un equipo pues que también puede ayudar a detectar fallas en componentes electrónicos, ¿verdad? Y eso es lo que es un osciloscopio. Permítanme borrar esto. Tenemos también la protoboard, que es una tablilla donde puedes hacer conexiones electrónicas para probar si tu, este, si tu circuito electrónico va a funcionar. Pues aquí puedes hacer el montado del circuito electrónico y ya después fabricas una PCB, ¿sí? Pero aquí puedes hacer la simulación o el modelaje de tu circuito electrónico. Sí, generalmente esta es la que vamos a ver en color blanco. También igual las venden en Steren. Este es muy común en electrónicas para estudiantes también. Y pues sirven para hacer ahí conexiones electrónicas, o sea, componentes pequeños y ver si va a funcionar nuestro diseño electrónico o no va a funcionar. Tenemos el cautín, el estaño o la soldadura, que pues ustedes saben que las tarjetas electrónicas están en soldadura y para soldar y desoldar ocupamos el cautín, ¿sí? Es básicamente el equipo de soldadura electrónica. Hay soldadura con plomo y soldadura libre de plomo. Ahorita pues estamos tratando en toda la industria de solo trabajar con soldadura libre de plomo. Aquí vemos imágenes de cómo se realiza una soldadura. Muchas veces es cuestión de maña, ¿verdad? De cuestión de práctica, poder realizar una buena soldadura. Recuerdo que yo batallaba mucho. Y bueno, hasta el momento no soy un experto, ¿verdad? Pero este, pues me fui enseñando ahí con algunos consejos de técnicos expertos en el área electrónica. Y eso prácticamente es la soldadura electrónica. Generalmente, pues el material que utilizamos para soldar componentes electrónicos es el estaño. Aquí vemos diferentes tipos de soldaduras: soldadura fría, soldadura requemada y una soldadura correcta. ¿Cuál es la diferencia, verdad? ¿Cómo se ven la soldadura correcta contra los demás tipos de soldadura? Demasiado estaño, demasiada cantidad perdón, sí, demasiada cantidad de estaño o cantidad de estaño correcta. Por último, vamos a hablar de los circuitos integrados. Los circuitos integrados son chips
o compuertas lógicas. En compuertas lógicas, ustedes van a ver, este, permítanme a ver si viene por acá. Aquí está la tabla de verdad. Ustedes van a ver las compuertas NOT, OR, AND, y esto es todo un tema también de álgebra booleana, ¿sí? El propósito de esta presentación es nada más introducirlos a los temas importantes de la electrónica, pero por ejemplo, con esto ya puedes tú diseñar un circuito electrónico. Este, hay muchos temas detrás de las compuertas electrónicas, pero las compuertas electrónicas son la base del control electrónico. Las compuertas NOT, OR, AND, XOR, NOR, NAND, XNOR. Aquí está cómo se vería internamente un circuito electrónico, la puerta lógica NOT, la OR, la AND, la XOR, la NOR, la NAND. Y pues es muy importante identificar en un chip, este, las patitas de cada chip. Te van a dar una hoja de datos donde tú debes de saber qué significa cada patita. Por ejemplo, aquí por el símbolo, ¿sí? Es una compuerta AND, perdón, NAND. Por esto es un negado, donde la uno y la 2, la patita uno y patita 2 se unen para llevar a cabo una condición o para no llevarla a cabo, ¿sí? Por ejemplo, en la industria ustedes van a ver mucho la doble botonera, una doble botonera, por ejemplo, en las prensas hidráulicas, que tú las accionas y el propósito es que tengas las dos manos ocupadas para que no vayas a meter la mano a la prensa. Esa doble botonera es básicamente una compuerta AND, es la lógica AND. Una AND es una I, este y este, ¿sí? Esta opción y esta opción tienen que estar juntas. Una compuerta OR es una O, esta opción o esta otra, ¿sí? Te dan opciones. Y bueno, básicamente aquí tenemos cómo se vería un manual de un componente electrónico. Este componente es un SN74LS00, que es una puerta NAND o una AND negada, y las características de esta puerta, de esta compuerta lógica, ¿sí? Entonces, estas son las cosas que se van a topar en la electrónica. Yo sé que es muy rápido, realmente cada, cada una de las diapositivas se puede extender hasta 10 20 horas cada tema en explicarlo bien a detalle, pero bueno, tal vez no todos se vayan a la industria electrónica o trabajen con este tipo de circuitos. Ustedes al final de cuentas, este, no son ingenieros de mantenimiento, no son ingenieros electrónicos, pero es importante pues que tengan una noción de este campo. Y bueno, esto sería todo de mi parte y nos vemos en la siguiente clase. Que pasen muy bonito fin de semana.